En muy resumidas cuentas, ya me dirá el doctor Eber Joel Campos si estoy en lo correcto, pero en muy resumidas cuentas lo que decía él, o lo que dice el Tribunal Constitucional es, oye, la gente o el Poder Judicial no puede parar a punta de medidas cautelares las acciones que la Constitución le permite al Congreso de la República, como elegir al defensor del pueblo, por ejemplo, o como dar una ley, por más que la ley te guste o no te guste. Entonces el TC le dice al Poder Judicial, no te metas con el Congreso de la República a punta de medidas cautelares. Doctor Eber Joel Campos, muy buenas noches ante todo. Buenas noches, no sé si mi explicación es, va en lo correcto. Yo creo que podríamos plantear algunos matices. A ver. Me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido objeto de este pronunciamiento de la Corte Suprema, es, en términos generales, una mala sentencia, y trataré de explicar por qué. Una cosa es el caso concreto que motivó la emisión de esta sentencia, que fue básicamente un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, respecto de unas intervenciones que tuvo el Poder Judicial acerca de 3 casos concretos: la elección del defensor del pueblo, el proceso o investigación que se le seguía al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el trámite respecto a la aprobación de la ley, digamos, de modificación de la directiva de la SUNEDU. Entonces, claro, hay un primer nivel de discusión que tiene que ver con la valoración que hace el tribunal de esas intervenciones del Poder Judicial. Y lo que dice el tribunal es que esas intervenciones fueron contrarias a la Constitución, es decir, que implicaron una sobrelimitación de las funciones que tenía el Poder Judicial, un poco en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo es esto de que a punta de cautelares vamos a parar la elección del defensor del pueblo o un proceso o la aplicación de una ley? Exactamente. Y yo incluso hasta estaría de acuerdo con el tema de la ley de la SUNEDU. Es decir, cómo así a través de una intervención del Poder Judicial podemos meternos en un ámbito que le corresponde al Congreso, ¿no? Es decir, ojo, eso también sin entrar al fondo del asunto, ¿no? Sin entrar al fondo del asunto. Te puede no gustar la ley, puedes no estar de acuerdo con la ley y a ver, como uno, creer que la ley sí va y atenta contra la reforma universitaria y la calidad universitaria. Sí, eso está pero es una ley. Fuera de discusión, así es. La competencia legislativa la tiene el Congreso de manera exclusiva y excluyente, y si es que alguien no está de acuerdo con la ley que aprueba el Congreso, la puede cuestionar ante el Tribunal Constitucional. Eso está establecido, todo el mundo lo sabe. Ahora, ese es un primer nivel de análisis, Amaro, porque hay un segundo nivel con el cual yo no estoy de acuerdo y que me parece es un poco hacia donde apunta el comunicado del Poder Judicial, que tiene que ver con estos criterios que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, según los cuales, en todos los casos, como una regla, digamos, impertérrita, firme, inatacable, los ámbitos que sean de competencia del Congreso son inatacables por vía judicial. Es lo que dice el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando hablamos de cuestiones políticas, esas cuestiones políticas no se pueden cuestionar a través de la intervención del Poder Judicial. Digo, esa regla en abstracto implica un retroceso. ¿Por qué? ¿En qué sentido, doctor? Ya se había establecido desde hace mucho tiempo en nuestro país una doctrina que es además consistente con un principio que está en la Constitución, que es el de interdicción de la arbitrariedad, según el cual no existen zonas exentas de control constitucional en nuestro sistema jurídico. Es decir, cualquier ejercicio del poder proveniente de cualquier órgano o poder del Estado que eventualmente implique la vulneración de un derecho puede ser objeto de un cuestionamiento ante el Poder Judicial. A ver, ahora, uno podría decir, esta intervención del Poder Judicial no es legítima, entonces no la vamos a amparar. Esta intervención del Poder Judicial se sobrelimita, no la vamos a amparar. Pero lo que yo no puedo decir es, en general, cualquier cosa que haga el Congreso no puede ser cuestionado ante la justicia. Pero entiendo, y lo explicaba hace algunas semanas cuando se dio este fallo del TC, uno de los tribunos, que en caso se ve afectado un derecho fundamental, el afectado, ponía el ejemplo de un candidato para defensor del pueblo, el afectado sí podría acudir al Poder Judicial a través de una medida cautelar y que en ese caso puntual sí se podría ver esta cautelar. Sí, el Tribunal Constitucional hace esa precisión, pero al mismo tiempo señala que hay procedimientos o acciones
que bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. Pone algunos ejemplos el tribunal en su sentencia, por ejemplo, habla de las famosas mociones de censura, de interpelación, la elección de altos funcionarios del Estado. Yo diría en términos relativos eso puede ser cierto, pero pueden presentarse excepciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que el Tribunal Constitucional es elegido al margen de lo que prevé su ley orgánica? Es decir, que el Congreso haga un concurso que sea groseramente contrario a lo que establece la ley orgánica del Tribunal, que es un poco el parámetro que va a regir ese concurso. ¿Qué pasa si es que la elección del defensor del pueblo se hace de forma grosera en contra de lo que establece la ley? El resultado de eso, al margen de que estemos ante una competencia que ejerce el Congreso, nos va a afectar a todos. No estamos hablando de funcionarios que ejercen un poder mínimo, sino probablemente un poder muy grande. El Tribunal Constitucional, de facto, actúa como un poder moderador en nuestra democracia. Ahora, sin embargo, nuevamente, ¿no? En esos casos, si el Congreso de la República hace algo que no está acorde justamente a su propio reglamento o incumple una ley de cómo se elige a un defensor del pueblo o a un tribuno o a un magistrado del TC, en ese caso, ¿no habría un motivo para acudir al Poder Judicial y detener esto o acudir al propio Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional en su sentencia no lo prevé. Lo que dice es únicamente cuando hablamos de vulneración de derechos fundamentales. De hecho, cuando cuestiona la intervención del Poder Judicial en el caso de la Defensoría, lo que dice es, se están apelando intereses difusos, intereses colectivos, pero quien tiene que invocarlos no es el sindicato de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque ellos no tienen legitimidad. Y yo pienso que eso no es tan cierto tampoco, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de intereses difusos hablamos de intereses que afectan a la sociedad en su conjunto y que pueden ser perfectamente reclamados por quienes, independientemente del nivel de vinculatoriedad, de acercamiento que pueda tener con la Defensoría, siente que puede afectar bienes jurídicos relevantes, ¿no? Porque también, a ver, hay que ser bastante claros, doctor, cuando a veces te llevan al Poder Judicial, y lo saben mejor que yo, nuestro sistema de justicia pues tarda muchísimo tiempo, cuando quiere no, sí, pero tarda muchísimo tiempo para resolver. Y claro, si el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo plantea una cautelar, uno se pregunta, muy bien, y el juez la acepta, pero ¿cuánto tiempo tiene un juez para pronunciarse sobre la cautelar? Porque también se está afectando, digamos, algo que está establecido muy claramente en la Constitución. Nos gusta o no la correlación de fuerzas en el Congreso, que el Parlamento es el que elige al defensor del pueblo. Entonces, una acción de ese tipo se puede detener con una cautelar hasta que a un juez le dé la gana de ver y resolver la cautelar. Yo creo que me parece que tenemos que tener claro una cosa, no se está cuestionando la competencia del Congreso. El Congreso nos puede gustar o no, a mí en lo personal me parece que se debería reformar ese extremo de la Constitución, tiene la competencia para elegir al defensor del pueblo, de hecho para nominar a quienes podrían ocupar esa alta posición en el Estado. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que eventualmente podamos estar ante irregularidades. Lo que no puede ocurrir es que se diga en ningún caso una irregularidad en un concurso de estas características no puede ser cuestionado. Entonces, a mí me parece que si nos enfrentáramos al caso concreto y dijéramos aquí hay una intervención desproporcionada del Poder Judicial, pues sí, toda la razón del mundo. En ese caso concreto diremos que esa intervención es ilegítima, pero no podemos decir en términos generales, sin conocer el caso concreto, que no se puede cuestionar la intervención del Congreso, porque ahí sí, insisto, me parece que podríamos estar en un escenario complicado, sobre todo tomando en cuenta el antecedente que te mencionaba, esta doctrina tan fuerte de que no existen espacios exentos de control constitucional. Ahora, donde no queda muy clara, digamos, los alcances, o más que los alcances, el impacto que puede tener es en lo que refería justamente al doctor Salas Arenas, sí, en esta decisión de que el Congreso, a ver, porque en su sentencia le dice, ¿no? Ninguna autoridad debe estar tampoco exenta de la fiscalización del Parlamento, pero entendíamos que las cabezas de los organismos electorales, pues sí deberían estar exentas porque son los que finalmente llevan a cabo los procesos. Entonces, en ese punto específico, ¿a qué va la sentencia del TC? Porque además le dice al Congreso, oye, pero bueno, si tú quieres acusarlo, vas a tener que reformar tu artículo tal y artículo tal. Bueno, no necesariamente. Ahí lo que dice el Tribunal Constitucional es que al día de hoy, con lo que existe,
ya es posible acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, básicamente porque la interpretación del tribunal es que el presidente del jurado proviene de la Corte Suprema. Es decir, es un vocal de la Corte Suprema que en esa condición ha sido designado como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y como el artículo 99 de la Constitución dice que los vocales de la Suprema sí pueden ser objeto de acusación constitucional, entonces el presidente del jurado sí puede serlo. Lo que dice, sin embargo, el tribunal es que al margen de esa interpretación, según la cual con lo que hay ya se puede someter a juicio político al presidente del jurado, sugiere que el Congreso plantee una reforma constitucional para que eso quede expresamente establecido en la Constitución. A mí eso me parece peligroso. Pero es extraño, no soy un hombre de leyes, pero ya de por sí es extraño, porque si el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución, te dice, oye, en mi interpretación sí puedes acusarlo al doctor Salas Arenas, pero por si acaso también reforma tu artículo tal para que ya sí lo puedas acusar de verdad. Pero entonces, si yo soy el máximo intérprete, interpreto que sí puedes acusar, ¿para qué ya te digo que reformes tu artículo? Yo pienso lo mismo. Es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, si el tribunal considera que con lo que existe ya es posible la acusación constitucional, entonces ¿por qué sería necesaria una reforma? Quizá la respuesta del TC podría ser para que a nadie le quede duda. Es decir, para que nadie diga que, como expresamente en la Constitución no se señala que el presidente del jurado puede ser objeto de acusación, entonces hay que ponerlo así. Y además, eso debería ocurrir también para los titulares de la OMPE y de la RENIEC. Insisto, a mí eso me parece peligroso. Porque me parece importante explicarlo. ¿Por qué es peligroso que el Congreso de la República, que es un espacio político, donde están políticos elegidos justamente con los votos de los ciudadanos, puedan acusar constitucionalmente y sacar de sus cargos a las cabezas de los entes electorales? Por una razón, Omar, que es importante resaltar, por el juicio político. Yo he escuchado que algunos especialistas dicen, pero es que en realidad eso va a ser una mayor protección porque la acusación constitucional va a permitir que, frente a una denuncia contra los titulares de los organismos electorales, esa denuncia sea previamente autorizada por el Congreso. Sí, claro, cuando se trata del antejuicio político. Pero cuando se trata del juicio político, el Congreso directamente puede imponer una sanción política. Y esa sanción política no es poca cosa. Puede ser destitución o inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública. Y eso es peligroso, lo reitero, básicamente por dos razones, ¿no? Primero, porque los titulares de los organismos electorales en gran medida son los responsables de garantizar el desarrollo de los procesos electorales en nuestra democracia. Podrían ser objeto de represalias. No digo que en este caso puntual vaya a ser así, lo que digo es que en términos abstractos deberían contar con una protección especial. Y lo segundo es que si se quisiera efectivamente valorar el tema de esa mayor protección a los magistrados o a los miembros de los organismos electorales, lo que se debería hacer en todo caso es una reforma que diga expresamente que van a ser pasibles de antejuicio, pero no así de juicio político. Y doctor, con eso resolvemos la duda. Algunos temas puntuales, porque el tiempo es corto. La Comisión de Constitución aprobó también impedir el ejercicio de cargos públicos a condenados por terrorismo. Es una medida, pues, parece que se demoraron, es algo que tendría que ser evidente. Sí, yo comparto esa impresión. Yo creo que el Congreso se demoró un poquito, pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que efectivamente personas que han cometido delitos de esa gravedad no podrían luego reclamar, participar de los procesos electorales. Quizá puedan desempeñarse en cualquier otro espacio, pero me parece que no podrían reclamar ocupar un cargo de elección popular después de una comisión de delitos tan atroces como esos. Sin perjuicio, Omar, de que exista un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que en su momento declaró inválida la norma que establecía lo mismo que se quiere hacer ahora con esta reforma constitucional. Ahora, también están los sentenciados por corrupción, entiendo. Sí. A ver, y en este país eso era lo que generaba más suspicacias por la gran cantidad, doctor, a ver, de alcaldes, gobernadores, sí, que en este momento ganaron teniendo ya prisión preventiva, prisión domiciliaria. Sí, claro, es un tema que debería merecer una discusión y una reflexión mayor, pero yo en todo caso plantearía como principio, como premisa, que quienes han cometido delitos extremadamente graves
y han sido condenados por ello, no deberían luego poder participar de un proceso democrático en donde se le pide nuevamente la confianza al país. Y bueno, en medio de la emergencia también la Comisión de Constitución rechazó el predictamen que proponía adelanto de elecciones para el 2023. ¿Con esto se sepulta el tema? Le decimos chao al adelanto para este año. De pronto, en la siguiente legislatura, que empezará en agosto, se podría volver a discutir que las nuevas elecciones sean en el 24. Ya no se puede en ese momento. En esta legislatura ya no se puede. Formalmente podría hacerse, pero digamos, se requiere una altísima voluntad política y después de 5 votaciones en donde el Congreso ha dicho no, no queremos, yo veo bien difícil que esa voluntad esté para el año 2023. Muchísimas gracias, doctor Ever Joel Campos, por esta explicación, abogado constitucionalista.